gusto vernos, aunque sea así en virtual. Espero pronto nos podamos ver presencialmente, pero bueno, gracias por atender a la convocatoria, siendo Día del Maestro, de la Maestra. eh, Estamos retomando las sesiones del seminario del núcleo académico básico. Algunos de ustedes ya han estado con nosotros, algunos de ustedes no. Pero bueno, un poco voy a reiterar cómo funciona el seminario. Después presento al doctor Mario Santiago, que es quien hoy es el anfitrión de la sesión, y pues damos inicio. Bueno, el seminario funciona de una forma bastante simple. Es un seminario dedicado a derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, y cada una de las sesiones está dedicada a uno de esos derechos. En el caso de hoy, estamos en lo que denominamos en nuestro programa Derechos Económicos 2, y nuestro tema es justiciabilidad de los derechos económicos. Y básicamente funciona así. El doctor Santiago nos va a hacer una breve exposición de lo que él considera las líneas básicas del tema que él propuso, y después de la exposición del doctor Santiago, él mismo nos hace unas preguntas que ya nos mandó por correo, ya las tienen en su correo, que funcionan como preguntas detonadoras, es decir, como preguntas con las cuales vamos a discutir o a través de las cuales vamos a intentar discutir el propio tema propuesto para el día de hoy. Ahora, la dinámica es básicamente que la dinámica está limitada por el tiempo. Tenemos 2 horas, poquito menos de 2 horas para terminar. Entonces, una vez que el doctor Santiago haya terminado y nos haga las preguntas, pues nos repartimos el tiempo de exposición según el tiempo que tengamos, que normalmente es como 1 hora. Hoy habemos 6 personas, 7 personas, 8 personas aquí en la sala, pero entonces, bueno, ahí hacemos la división en el momento que haya, que tengamos 1 hora fija. Y la cuestión es que lo que buscamos con el seminario es que con las respuestas que demos, o los intentos, las aproximaciones a respuestas que demos a las preguntas que nos haga el doctor Santiago, intentar, ¿qué decir? Como eh, solidificar, no sé si esa es una bonita palabra, pero robustecer el marco teórico con el que trabajamos en el posgrado. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas de nosotras vamos a tener experiencias personales, anécdotas, eh, qué sé yo, que a lo mejor nos parezcan que tienen que ver mucho con lo que dice el doctor Santiago, y seguramente así lo serán, pero la idea es limitar la anécdota y la experiencia personal a lo menos posible, y buscar entre todas, entre todos, robustecer nuestro marco teórico sobre Desca. ¿Esto qué quiere decir? En términos como más concretos, el doctor Santiago nos expone la cuestión de la justiciabilidad de los derechos económicos, expone un marco teórico y hace preguntas teóricas, lo que nos obliga a todas nosotras a intentar responder sus preguntas desde nuestros propios marcos teóricos. Es decir, pues acá tenemos perfiles muy diversos, y esos perfiles discutirán desde su propio marco teórico, intentando limitar la anécdota o la experiencia a lo mínimo. Una experiencia o una anécdota me puede llevar al marco teórico, pero si nuestra participación nunca llega al marco teórico, pues bueno, como que un poco estamos entorpeciendo el flujo de la discusión. Entonces, básicamente ese es el asunto. Sin más, les presento, para quien no
conozca al doctor Mario Santiago. El doctor Mario Santiago Juárez es doctor en Derecho Constitucional por la Universidad Carlos III de Madrid. En el 2019 realizó una estancia de investigación en el Centro sobre el Estado de Bienestar y el Mercado, o WELMA, por sus siglas en inglés, en la Universidad de Copenhague, Dinamarca. Y en el 2018 realizó una estancia de investigación en la entonces Escuela Federal de Formación Judicial. Se desempeñó como subdirector del Museo de las Constituciones de la UNAM de 2011 a 2016, donde dirigió el área de investigación. Fue profesor de tiempo completo de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, donde coordinó la licenciatura en Derecho y fue investigador en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, México. Es autor de más de 40 obras entre libros, capítulos en libros y artículos de investigación. Entre estas destaca el texto Igualdad y Acciones Afirmativas, publicado en México por la UNAM en 2007. Su obra ha sido publicada por editoriales como Tirant lo Blanche, así como por instituciones como la Cámara de Diputados, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Bueno, sin más, muchas gracias, Mario, muchas gracias a todos por estar aquí. Y pues bueno, le damos la palabra, Mario. Y muchísimas gracias, Octavio, por la presentación, por la iniciativa, y también gracias al resto de colegas que veo por acá y bueno, que también hace tiempo algunos que no veo físicamente, pero pues siempre estamos aquí de alguna manera unidos. Pues muchas gracias al resto de personas que se integraron y que se integrarán también. Pues vamos a entrar en materia. Yo creo que lo primero que se me ocurre cuando pienso en derechos económicos, sociales y culturales, cuando hablamos de justiciabilidad de estos derechos, pues pensamos en esta, digamos, discusión polémica que parece que cuando menos en México y tal vez en la región, en el sistema interamericano, estamos de alguna forma superando una parte de la discusión teórica sobre el valor que tienen los derechos económicos, sociales y culturales frente al resto de derechos, a los derechos civiles, las libertades individuales como se conocían previamente, o los derechos del hombre, del ciudadano, ¿no? Que pues clásicamente pues eran, digamos, justo los derechos civiles y políticos, y que pues también hay una tradición, yo diría que un tanto pasada de moda, que pues habla de diferentes tiempos en los que se fueron reconociendo los derechos y que pues ubica en un tiempo posterior a los derechos económicos, sociales y culturales. Realmente pues hay una discusión que yo creo que cuando menos en México tuvo pues mucho auge hace 15, 20 años, donde precisamente el primer paso era ubicar a los DESCA en el mismo plano que los derechos civiles y políticos. Me parece también que esa discusión, pues, sea cuando menos en México, y siento tal vez en este ámbito académico, pues se ha solventado, ¿no? Es decir, pensamos que hay pocas personas que pueden argumentar hoy en día que los derechos económicos, sociales y culturales están en una categoría inferior, o que estos derechos pues necesitan algo más que los derechos civiles y políticos para ser pues no solamente exigibles, ya no digamos justiciables, sino para ser reconocidos las constituciones, en el caso mexicano, en nuestra constitución. Eh, pero sí es verdad que desde otros ámbitos del conocimiento, desde otras disciplinas, por ejemplo, pues los economistas siguen casados, ¿no? Yo creo que en una amplia mayoría eso tendríamos que realmente fundamentarlo, pero a mí me parece
que o intuitivamente podría decir que la gran mayoría de los economistas siguen pensando que pues no están estos derechos económicos, sociales y culturales en la misma categoría que el resto, simple y sencillamente porque no hay una manera efectiva, real, ¿no? En la que el Estado pueda comprometerse a, a garantizar el ejercicio pleno de los DESCA para todas las personas de forma, es decir, universal, como sí podríamos pensar en los derechos civiles y políticos. Y también, bueno, y es algo que también es muy importante aclarar, que hay una cuestión ideológica de fondo muy importante y que esta cuestión ideológica pues es más clara, cuando menos si lo vemos desde una perspectiva económica, ¿no? La ideología desde la economía, pues ya pues tiene una impronta que desde que una persona se posiciona desde la derecha o la izquierda en el ámbito económico, es decir, si son liberales en un ámbito económico o piensan más en una cuestión de redistribución o de distribución de bienes, pues estaríamos pensando pues en una cuestión más de izquierda, ¿no? O desde el punto de vista económico, como digo, pues más keynesianista, de Keynes. Entonces, bueno, eso pienso que es una primera discusión que, como digo, me parece que cuando menos en el ámbito teórico se ha superado en México, desde el ámbito jurídico. Sin embargo, no hay claridad sobre si esto efectivamente está sucediendo en otras latitudes. A mí me sorprendió mucho y ahora que comentaba Octavio que precisamente pues mi estancia postdoctoral la realicé en la Universidad de Copenhague, que es pues un centro neurálgico, yo diría, de la socialdemocracia que todavía existe en Europa, especialmente en los países del norte de Europa, y que, pues, aunque ha flaqueado en algunos lugares, pues, son países que son todavía, ¿no? Socialdemócratas y que existe un fuerte Estado de derecho social, de derecho o Estado de bienestar, ¿no? Como en Inglaterra, como ellos le llaman, ¿no? El welfare state, o Estado social de derecho, como le podrían llamar los alemanes, ¿no? Una traducción del alemán sería más o menos esa. Entonces, bueno, tenemos que en Europa nos podría sorprender si pensamos que a nivel europeo no existe un consenso sobre cómo o qué valor le tienen que dar los tribunales a los derechos económicos, sociales y culturales. Es decir, parece mentira, pero allí todavía se discute si los derechos económicos, sociales y culturales tienen el mismo valor. Incluso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se ha decantado por decir, mira, los DESCA no los podemos judicializar, no podemos nosotros garantizar la existencia de estos derechos porque es una cuestión que compete a los estados y el estado en su constitución, en su legislación, puede determinar el grado de cumplimiento o de universalización o de la forma en la que, en la medida, en qué medida se hacen universales o no estos derechos. Y digo que es paradójico porque justo los estados europeos son los estados que más avanzados están en la precisamente universalización de los DESCA, pero los tribunales pues son muy tímidos a la hora de reconocer que efectivamente estos derechos pueden ser judicializados. Entonces, como digo, pues el Tribunal Europeo de Derechos Humanos prefiere no meterse en esos asuntos. Entonces, nos encontramos digo, esta paradoja, ¿no? Y luego tenemos estados que se reconocen como estados sociales de derecho, pensando en el ejemplo de Colombia y que está relacionado con la lectura que precisamente recomendé para el día de hoy. Y
bueno, que hace justo un análisis, ¿no? De cómo influye en Colombia o cómo han influido las decisiones del Tribunal Constitucional colombiano en la judicialización y garantía a través del activismo judicial en el reconocimiento de los DESCA en Colombia. Entonces, pues aquí ya estoy introduciendo un tema que digamos, podría ser otro tema, ¿no? Como pensando, eh, realmente son los jueces, realmente son los tribunales los encargados, los que por naturaleza deben garantizar los derechos económicos, sociales y culturales, o esto no debería de ser necesariamente una vía, es decir, en la lectura, pues deja claro que precisamente para el autor de este capítulo, sí, el activismo judicial es una vía para el reconocimiento de los derechos DESCA. Sin embargo, también pues explica, aunque de forma muy somera, cuáles son las objeciones que teórica y prácticamente se pueden tener para que el activismo judicial, digamos, funcione en este sentido. ¿Por qué razón? Bueno, justo Rodríguez Garavito explica que hay una objeción, eh, tradicionalmente una objeción al activismo judicial en DESCA, bueno, el activismo judicial en general, pero específicamente en materia de estos derechos, en el sentido de que es poco democrático, es decir, los jueces son pues un digamos, un gremio que, que no está conformado de forma democrática y que si resuelve este tipo de asuntos estaría contradiciendo decisiones que son tomadas democráticamente, es decir, que dimanan del Congreso, del legislador en general, y que podrían eh, ir en contra, efectivamente, de esta decisión popular y que, pues, incluso de la mayoría de un Congreso. También se dice que las cuestiones económicas que están implícitas en un gasto público que está relacionado con la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales, son cuestiones que no son propias de una decisión judicial, sino que pues obedecen a una técnica legislativa que eh, pues tiene más un cariz pues de cuestiones evidentemente económicas, financieras, y que los estados, específicamente el Congreso y el Poder Ejecutivo, son por su naturaleza los que deberían estar encargados de resolver cuestiones económicas y que por lo tanto el gasto en materia de ESCA pues no debería comprometer al el Poder Judicial. Entonces, ya allí tenemos una objeción. Digo que en la lectura lo deja ver, sin embargo, pues como que le pasa de largo y dice, bueno, se decanta efectivamente porque el activismo funcione. Sin embargo, a mí me parece que esto es, digamos, podría ser correcto en determinadas circunstancias, pero en México tiene, digamos, un problema que cuando menos hay que tomarlo en cuenta para realmente tomar una decisión sobre si efectivamente son los jueces los que tendrían que resolver en materia pues, de progresividad en el ámbito de DESCA. ¿Y a qué me refiero? Bueno, ya decía que en Europa tenemos pues eh, estados sociales, estados de bienestar, que por sí solos cumplen con los derechos económicos, sociales y culturales. Es decir, hay una tradición tanto en materia económica como una tradición también de reconocimiento de los derechos que se pueden dar el lujo de no entrometer a los jueces.
y llegamos aquí a, a un ejemplo, ¿no? Que me parece pues bastante ilustrativo y es, hay estados como justo los países nórdicos que no establecen prácticamente nada en sus constituciones sobre derechos económicos, sociales y culturales. Sin embargo, son los países que han alcanzado un cumplimiento de los DESCA pues más avanzado, ¿no? Que han realmente garantizado prácticamente todos los DESCA para todas las personas sin establecer en su constitución que son un estado social o que son un estado de bienestar. Simplemente hay un compromiso por estos derechos y hay pues incluso un consenso. Yo pensaría que tiene que ver pues con la historia, con la tradición de estos países y que pues bueno, después de la Primera Guerra Mundial y con más razón después de la Segunda Guerra Mundial hay realmente pues un establecimiento de estas políticas públicas que yo diría más bien dejan de ser políticas públicas para convertirse realmente en derechos que son ejercibles universalmente, pero pues no se encuentran bajo el marco necesariamente de una norma constitucional. Luego tenemos países como México con una tradición pues también de reconocimiento de derechos económicos, sociales y culturales, que no se reconoce a sí mismo como un Estado social. En nuestra Constitución, incluso para los abogados a veces es difícil eh, comprender esto porque incluso colegas me han dicho, pero tú puedes decirme que México no tiene un Estado social. Digo, pues más bien tú dime si en la Constitución se establece una cláusula o una definición que México es un Estado social. México, su constitución no dice nada sobre el tipo de Estado en este sentido, ¿no? No se reconoce a sí mismo como un Estado social. Sin embargo, sí hay decisiones de la Suprema Corte que dice que México es un Estado social de derecho, pero esto no es sacado de la Constitución, es una interpretación de la Suprema Corte, pero las decisiones de la Suprema Corte pues han sido realmente eh, tímidas en el ámbito real, ¿no? De que vamos a construir un Estado social de derecho a través de jurisprudencia, pero esto, como digo, pues no ha sido una realidad y simplemente se pronuncia por la existencia del Estado social sin que reconozca realmente entre sus, entre sus instituciones, pues, instituciones que estén diseñadas, digamos, volcadas a crear un Estado social realmente. Entonces, todo esto lo digo porque a mí me parece que antes que buscar resolver las cuestiones sobre cómo garantizar los DESCA, pues tendríamos que pensar si la solución efectivamente es esa. Es decir, si eh, judicializando los, los casos, podemos construir a mediano o largo plazo un Estado en el que la mayoría de las personas puedan ejercer los derechos económicos, sociales y culturales. Y allí podríamos pensar pues, en las cuestiones más básicas que tienen que ver, por ejemplo, con el empleo. México, no sé si se me dejó escuchar. Se te escucha, Ah, Mario. sí. Se escucha bien. Ah, perfecto, gracias. Sí, bueno, entonces, por eso me parece a mí que justo pensando de nuevo en la lectura de Rodríguez Gravito, perdón, para Colombia, como para muchos estados, primero está la constitución, o sea, la creación de un estado social de derecho en una norma constitucional y posteriormente decisiones judiciales que van en, digamos, en esa dirección. Pero
a mí me parece que en México no tenemos una brújula, no tenemos una cláusula de Estado social y tampoco hemos construido, digamos, una ideología como país, como sí pudo haber sucedido en los países nórdicos, como sucedió en su momento en Inglaterra o en Alemania, y posteriormente construir ahí ya, ¿no? Una serie de jurisprudencia, de decisiones judiciales que van encaminadas a cumplir con los principios del Estado social de derecho. Eh, entonces, una de las cuestiones que también explica Rodríguez en la lectura que tuvieron oportunidad de leer, precisamente es, bueno, cómo el activismo judicial puede resolver estas cuestiones estructurales. Y en Colombia queda claro, incluso así inicia el texto explicando que precisamente el Tribunal Constitucional colombiano pues es uno de los tribunales más activistas, no solamente de Latinoamérica, sino podría ser del mundo, eh, porque hay decisiones como esta del estado de cosas inconstitucionales que explica el autor y que precisamente señala como una de estas decisiones que tiene, digamos, mucho impacto en toda, digamos, las instituciones involucradas sobre el caso concreto, pero podríamos hablar de otras decisiones que reestructuran, por ejemplo, las instituciones de salud que se encargan de dar servicios para garantizar el derecho a la salud en Colombia y que con esta decisión, con una de estas decisiones, podemos cambiar el estado de la cuestión. Sin embargo, ¿no? También hay que pensar que las decisiones judiciales no necesariamente van a tener el mismo impacto que pudieron haber tenido pues políticas públicas integrales diseñadas por el Congreso, diseñadas incluso por el Ejecutivo y el Congreso a través de legislación y de implementación de esta obligación del marco jurídico de forma tal vez universal, masiva, ¿no? Tratar de arreglar las cosas a través de amparos, a través de juicios de tutela, como en Colombia, va a tener un impacto no necesariamente universal, sino enfocado al grupo de personas que están litigando estos asuntos. Entonces, por allí va mi, digamos, mi interés en estos temas y de allí el planteo las preguntas, que pues la primera de ellas es si la justiciabilidad de los derechos es la vía para el cumplimiento de los derechos sociales o en general los DESCA. Y en segundo lugar, ¿qué factores deben considerarse para construir un Estado en donde se garanticen los derechos sociales? Y aquí algo también pues que es interesante y que tiene que ver con procesos, digamos, ya no necesariamente jurídicos, sino procesos sociales, cambios sociales que van a activar, digamos, una masa crítica, una conciencia de las mayorías sobre la necesidad de esta construcción de un Estado social. Nosotros hemos visto cómo en estados como por ejemplo en Chile hace no muchos años, con el gobierno de izquierda, ¿no? De las últimas elecciones, se intentó crear una nueva constitución donde la cláusula del Estado social iba a ser, digamos, parte de este nuevo texto, pero la mayoría dijo que no. Es decir, también nos podemos encontrar ante una situación como esta, ¿no? Si queremos reformar la Constitución, la sociedad puede decirte que no quiere un Estado social. Eh, y también podemos encontrar paradojas como lo que sucede en Colombia, porque su constitución habla de un Estado social, pero la mayoría de los gobiernos colombianos pues han sido gobiernos de derecha con un tribunal constitucional progresista y yo diría que de izquierda. Entonces, la pregunta
o las preguntas que yo me hago, pues tienen que ver con todas estas circunstancias y que además me parece a mí que nos encontramos ante una nueva paradoja y es si tenemos que los movimientos sociales más importantes del siglo XX tuvieron que ver con pues, una constitución mexicana de 1917 antes del Estado Social. Es decir, antes que a nadie se le ocurriera de nombrar un Estado social, nosotros teníamos una revolución que consagró derechos sociales, pero que no llegó a cuajar, ¿no? Digamos, esta ideología como un Estado distinto al liberal. Seguimos siendo o seguimos teniendo una constitución liberal con algunos artículos, pues no solamente de izquierda, sino realmente, eh, pues evidentemente, incluso radicales, como el artículo 27, que dividió los latifundios y repartió la riqueza del país entre la clase proletaria. Es decir, esto no sucedió en ningún lugar del mundo sin comunismo. Sin embargo, no, hasta la fecha no tenemos pues un artículo que diga que México es un Estado social. Bueno, son simplemente las reflexiones. Yo creo que realmente para contestar estas preguntas, pues será mucho más enriquecedor escuchar los comentarios de todos ustedes. Muchísimas gracias. Mario, muchísimas gracias. Un par de comentarios, técnicos antes de empezar la discusión. El doctor Jaime Verdín me escribió personalmente para pedir una disculpa de no poder asistir y mandar un saludo, a todas y a todos ustedes. Y otra cosa que olvidé mencionar al principio en la introducción de esta sesión es que este seminario es un seminario que se ha hecho en el contexto de mi estancia postdoctoral en el posgrado y que no solo diseño yo, sino lo diseñamos el doctor Mario Alfredo Hernández y yo. Entonces, vale la pena decirlo porque luego lo presupongo, pero hay colegas que no habían estado en las sesiones anteriores y también luego con CONACYT es muy, Exquisito. espía en ese registro. Bueno, tiene, además de eso, te agradezco muchísimo, Mario, todas las coordenadas. Me parece que haces un recorrido como muy, muy preciso sobre de esto último que decías, de las paradojas entre los universos constitucionales, los universos jurídicos, las dinámicas políticas, las dinámicas, partidistas, las dinámicas, bueno, más que partidistas, las dinámicas de gobierno. Me parece que haces como que nos pones unas coordenadas muy interesantes. También creo que el texto que nos mandaste, yo te lo agradezco muchísimo. Yo no lo tenía en el radar y me parece muy ilustrativo, pues casi desde el título, ¿no? La idea de la lucha por los derechos sociales, esta como reminiscencia de aquel texto decimonónico de Jering de la lucha por los derechos, pasado como al universo de los derechos sociales, me parece que es algo que ilustra mucho. eh, ¿Cuáles son las dificultades que estamos teniendo con derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, no solo en México, sino en el mundo en general? Yo tengo muchísimo, apunté muchísimas cosas y querría aportar con varias, pero Gabriel levantó la mano antes que yo. Le doy la palabra a Gabriel y después la tomo yo y bueno, si no hay alguien más que se haya anotado en la lista. Muchas gracias. No te escuchamos, Gabriel, está silenciado tu... Perdón, ya, sí, se me olvidó prenderlo. Muchas gracias, Octavio, por la organización. Gracias a Mario y a Mario, entonces, por este seminario. Se me hacen muy interesantes
las preguntas que te planteas, Mario Santiago, nunca se me habían ocurrido, la verdad debo decirlo así, porque como que uno da por hecho que la justiciabilidad de un derecho pues debe de pasar a través de los tribunales, ¿no? No se me había ocurrido como un tribunal especializado u otra figura. No, no sé tú qué hayas pensado, me gustaría primero preguntarte si has pensado otras, pero me gusta cómo propones, pero también me haces pensar muchas cosas y comentar, ¿no? ¿Qué es lo que quiero decir? Uno, pues si no es justiciabilidad por medio de derechos, ¿qué? Y otra problemática que yo veo con los DESCA, bueno, un comentario que hiciste que me llama mucho la atención es que en los países como Europa, ¿no? Que no tienen legislado algunas cosas, es en los que más lo respetan, ¿no? Y bueno, pues yo veo que pues sí es el derecho a la salud, al trabajo, los derechos sociales, tal, que tienen mucho impacto en el medio ambiente, pero siendo sinceros, también vemos que todas estas potencias que ellos tienen para garantizar esos derechos en su espacio, en verdad acaban impactando en la merma de otros estados, ¿no? Si uno va viendo cómo es toda la basura de la ropa en Europa, hay varios documentales de que han rastreado el seguimiento y de cómo todas estas donaciones y todo su reciclaje es falso y acaban en países en África, en unas montañas inmensas. Todas sus baterías de litio ahorita con la basura de coches están acabando allá. Entonces, claro, como lo justiciable es en su estado, ¿no? Y Dinamarca es bien bonito y en Suiza queman la basura limpiamente en las montañas, lo único que se permiten es ir a tirar basura a otros lados. Entonces yo también hago la pregunta, si nos abrimos la cabeza de justiciabilizarlo por otro esquema, que no sea el del Estado o el del Poder Judicial, no sé si llamemos un poder colectivo, ¿no? Como los amparos colectivos de México, que también, bueno, ahí hay varias cosas de las que podemos platicar, pero si se abre, ¿por qué también dejar la justiabilidad a un nivel soberano cuando en verdad estos países lo que generan es un chorro de economía que acaban dañando todos estos otros derechos? O sea, son las empresas que dan falsos derechos laborales, son las empresas que dan, o sea, si al final los desca, entonces a mí sí me llama mucho la atención como que esta afirmación de que estos son los que lo que lo sustentan, cuando en verdad son los que lo apisonan, ¿no? Y luego también cuando quieren cambiar de discurso. Y ahorita yo creo que es un momento del mundo crucial para darnos cuenta cómo son de hipócritas con estas cosas, como de, sí me preocupo mucho por los derechos humanos, pero yo ahorita cancelo toda transmisión de RT y de Telegram en mi país porque considero que es propaganda, pero los medios pagados por USAID sí me gustan. ¿No? Esos sí me gustan, fíjate, esos no son propaganda, porque eso dicen lo que yo quiero, eso no es propaganda. Entonces, bueno, no me voy a meter como en demostrar o no o así, pero a mí me generas muchas preguntas. Si más bien es un tema de llevarlo tanto a lo nivel internacional, entonces, que ya estamos viendo que cada vez funciona menos, o más bien al trabajo colectivo, individualizado, y me lleva al otro tema de tus preguntas al mexicano. Cuando tú dijiste también que México no tenía un derecho social, pues yo sí me impacté un poco porque yo recuerdo mis clases de constitucional cuando yo era como que no y me daban como figuras priistas constitucional en la UNAM, cómo recalcaban que si un país era social, era México, ¿no? Y entonces yo dije, ah, cañón. Y claro, entiendo tu perspectiva sobre que la palabra no está en la Constitución, pero vuelvo a pensar, por ejemplo, la palabra del derecho a la seguridad jurídica tampoco está en la Constitución. Lo que habla del derecho a la seguridad jurídica es el debido proceso, nullum crimen sine lege, toda la certeza jurídica que existe para que sea interpretada, que es una ficción jurídica de certeza, ¿no? Que la otra vez hablaba de eso con Octavio, que me decía, no entiendo por qué los abogados hablan de su propia teoría como si fuera Dios, pero porque hacemos ficciones jurídicas, ¿no? De certeza. Pero hablando un poco de eso y viendo que el desempaque de derechos va mucho más complejo de que solo una palabra, y ya voy a terminar todo mi comentario, perdón, pues yo sí creo que más bien somos ejemplo, ¿no? Y más bien lo fuimos, ¿no? Porque con todos estos cambios del Banco Mundial y que teníamos que crecer y que bla, 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 pues se tiró a toda la visión de Lázaro Cárdenas de la construcción social de la revolución un poco al lado, cuando en verdad si uno ve el sistema agrario es increíblemente social. ¿No? Bueno, todas, cómo son como, por ejemplo, a mí me impacta cómo está dividido en parcelas. Yo viví en un agrario, en un ejido un año, ¿no? Estuve en las asambleas yendo y me impacta todo ese sistema, ¿no? Entonces, como que quería ver un poco también qué opinabas un poco de esto y pues también un poco, si no es jurisdiccional, que yo estoy de acuerdo contigo, no tendría que ser todo jurisdiccional. ¿Cómo haces algo no jurisdiccional
Ahora sí, ahora como dicen que el narco se va a meter en las elecciones de jueces, pues yo digo, es que se te van a meter las empresas en los jueces de los Desca, ¿no? Y bueno, ese sería mi comentario. Y pues muchas gracias porque sí hace reflexionar al menos que quizás no es un tema del poder judicial y quizás no es el tema de una nación, yo también diría. Y gracias, Mario Santiago. No, a ti, Gabriel, eh, ¿cómo hacemos? ¿Respondo o seguimos platicando? Yo creo que responde Mario porque si no se va a hacer una cosa muy grande y va a ser difícil ir recolectando todo. Sí, y creo que, o sea, lo primero, Gabriel, o sea, efectivamente, yo cuando también me creí lo de que éramos un estado social, pero si uno ve simplemente lo que hemos logrado, pues no ha sido lo que han logrado otros países. Uno siempre podría pensar, bueno, es que México, la economía de México no da para garantizar a todos el derecho al trabajo, pero estamos hablando de que más del 40% de las personas que trabajan no, no tienen un contrato laboral y no tienen, digamos, todas las condiciones laborales que hacen que un trabajo sea considerado un trabajo digno. Entonces, ¿cómo podemos decir que México se ha comprometido con el derecho al trabajo cuando tenemos un 40% de personas trabajadoras que no tienen ninguna de las garantías que reconoce? Bueno, ninguno, no se encuentran garantizados los derechos que están en el artículo 123. Entonces, por eso yo decía que efectivamente, cuando se redacta la Constitución en el 17, incluso antes de que digamos, se promulgara la Constitución, ya se estaba haciendo el reparto agrario, pero fue un reparto agrario que fue a la fuerza. O sea, no fue una concesión de nadie, ni siquiera del Estado. O sea, primero se repartieron las tierras. Estoy hablando del zapatismo antes de la firma de la Constitución, o del villismo, que empezaron a repartir los latifundios, y luego se constitucionalizó, y luego hubo un nuevo reparto, que pues digamos que el reparto más importante se dio bajo el cardenismo, bajo una ideología todavía revolucionaria. Pero yo diría que justo el Estado social pues no podía estar en la Constitución del 17 porque no existía el concepto. El concepto de Estado social se va dando en Europa y es una cuestión que no llega a México porque fue una reacción al socialismo y al comunismo. Es decir, ante la amenaza de la revolución marxista en Europa, es que los estados dijeron o concedemos o gana la revolución. Entonces, especialmente Inglaterra se dio cuenta que o otorgaba o reconocía los derechos laborales de los obreros en Inglaterra o cundía la revolución. Y precisamente esa fue uno de los errores, digamos, que tuvo Marx, porque pensó que la revolución se iba a dar en los países industrializados y se dio en un país agrario como fue Rusia del siglo XX, de inicios del siglo XX. Y es allí donde realmente pues, se da un cambio pues, radical. O sea, el Estado social de derecho es una reacción conservadora al comunismo. Pero México pues estaba lejos de esa discusión. En México no se discutía porque en México teníamos digamos, una tradición, estamos viviendo, digamos, todavía la revolución y parecía que con la revolución mexicana bastaba. Pero si vemos cómo se va dando, y tienes tu razón, ¿no? O sea, México ha reconocido todos los derechos sociales, económicos y culturales, pero no se ha empeñado en que esto se cumpla. O sea, de hecho el derecho a la salud como universal, pues se estableció hasta el sexenio pasado, porque lo que decía la Constitución, el artículo cuarto, es que el derecho a la salud se iba a regular a través de la legislación secundaria, pero no establecía un derecho universal a la salud. Esto es propio del Estado social. Estamos hablando que si en México llega con el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y en Europa en los años 40 ya estaban construyendo un sistema, un servicio médico universal para todos los ingleses,
o para todos los daneses o para todos los alemanes, pues entonces, o sea, hay que reconocer que la revolución se agotó. Por eso mucha gente habla de justo de la revolución interrumpida, ¿no? O sea, la revolución no no llegó a, a garantizar todo lo que prometió. Pero esto también, pues conocemos todos un poco de cómo fue pues, dando tumbos, incluso la revolución después de Lázaro Cárdenas, pues no sé cuánto quedaba de ella. Y el modelo de un Estado social, pues, como digo, pues nunca se reconoció. Entonces, bueno, y también lo que dices es totalmente cierto, los países, digamos, con esta hipocresía, ¿no? Donde finalmente los derechos son para el club de personas que tienen esta membresía en los países ricos y que lo que suceda fuera de sus fronteras, pues no importaría. Pero yo creo que esa es una discusión distinta y que efectivamente, pues a través de la internacionalización de los derechos que inició con la Organización Internacional del Trabajo, que por cierto tiene también una perspectiva obrera y marxista, ¿no? Se creó con esta visión, ¿no? De que para resolver las cuestiones del trabajo los trabajadores tenían que estar representados en la OIT. Eh, y por eso los derechos del trabajo son los primeros derechos que se internacionalizaron antes que de contar con pactos y con la Declaración Universal. Ya teníamos convenios de la OIT en los años, de los primeros años de la creación de este organismo internacional. Entonces, bueno, pero sí estoy de acuerdo con la hipocresía de los europeos de la que tú comentas, efectivamente. O sea, mientras nosotros gocemos todos de estos derechos, pero podemos ir a China, puro, a los países del sur global a explotar a las personas en países donde no existen, pues, o no se reconocen, no se garantizan los DESCA. Gracias. Oh, y solo para poner solo comentario, más que no se reconocen o no se garantizan, en países donde nosotros promovemos y financiamos que no se garanticen, ¿no? Porque sí es adrede. Sí, sí, de acuerdo. Solo, sí. Muchas gracias. Bueno, pues vamos agarrando calor y ritmo. No veo manos levantadas. Si me permiten, intervengo. Bueno, está Mario ya. Este, eh, 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 si, si quieres, intervengo No, adelante, adelante, Octavio, sí, si gracias, quieres. Mario. Muchas gracias. Bueno, primero, antes de contestar las preguntas, que creo que tengo algo que decir sobre ambas, me gustaría como subrayar parte de la exposición del doctor Santiago al inicio, sobre todo porque estamos, por un lado, entre colegas, pero también porque hay, pues bueno, muchas de ustedes están cursando su maestría o su doctorado acá en el posgrado. Y creo que Mario hizo una anotación conceptual que es muy importante tener en cuenta y que no quiero pasar por alto, que es la idea de que por lo menos en México se ha superado esta como visión tradicional de la generación de los derechos, ¿no? O sea, que los derechos sociales y económicos tal son una generación posterior a la generación de los derechos civiles y políticos, que esa dicotomía o esa perspectiva sobre los derechos se ha superado en México. Creo que no es una cosa menor decir eso, que la tesis de la generación de los derechos, tal como lo dijo Mario al principio, es una tesis hasta cierto punto obsoleta o pasada de moda, dijo Mario. En cualquiera de los dos casos, la conclusión es la misma. Y creo que eso es importante y hay que, al menos yo recuerdo dos bibliografías ahora rapidísimo sobre el asunto que creo que vale la pena poner sobre la mesa, no para discutir ahora, sino para que estén anotadas. Habermas en Facticidad y Validez dice algo muy similar. eh, Dice, los derechos, o sea, esta tesis de la generación de los derechos de Marshall, tenemos que desecharla y tenemos que partir de la idea de que los derechos
civiles, políticos, económicos, sociales, etcétera, etcétera, son cooriginales. Es decir, todos esos derechos, tanto a nivel conceptual como a nivel histórico, suceden al mismo tiempo, solamente que, y aquí viene la segunda bibliografía, esto lo dice Gerardo Pisarello, solamente que lo que tuvimos en las revoluciones dieciochescas en Europa y también en las revoluciones que provocaron o generaron las independencias en América Latina, lo que tenemos son triunfos de facciones más bien liberales que ponen a los derechos económicos, sociales, culturales, etcétera, en un segundo término. Y eso es lo que le daría sustento a la tesis de Marshall, de que hay generaciones de derechos. Pero no podemos obviar que si acaso hubo generaciones de derechos, es precisamente porque esa cooriginalidad se rompe con la victoria de pues lo que tanto Habermas como Pisarello llaman las facciones burguesas de las revoluciones. Me parece que eso es algo como importante anotar, porque además se conecta bien con la discusión que estaban teniendo hace un momento sobre la Revolución Mexicana. Es una revolución inacabada, es una revolución social, sí, ¿no? Me parece que por ahí puede haber como puntos conceptuales interesantes. Ahora, respecto a las preguntas, Mario nos pregunta, ¿la justiciabilidad es la vía para el cumplimiento de los DESCAM? Y claro, ahí yo creo que parte de lo que yo podría decir es que no debe ser la única. O sea, de que si acaso es vía, pues es una de muchas vías. Alguna vez también con un texto de Garavito, siempre me, de Garavito y que hace con Boaventura dos Santos, discutíamos un poco sobre las posibilidades de ya no solo hacer justiciables los derechos, sino hacer materializables los derechos a través de los tribunales. Y parte de lo que discutíamos con ese texto, se llama La globalización desde abajo, por cierto, el texto, es que pues claro que los tribunales pueden ser una vía, pero tiene un montón de limitaciones. Y esas limitaciones creo que se ven en el texto que nos compartió Mario ahora, que es que, tomando un poco el título del texto, no del artículo, sino del texto general que nos comparte Mario, la lucha por los derechos sociales. Hay el presupuesto de que los derechos sociales no vienen de la nada, no nacen de la voluntad de un sabio legislador, ni de una hada madrina. Si llegan a la arena pública, es porque hay revoluciones, es porque hay movimientos sociales, es porque hay lucha política. Esa lucha política puede devenir en muchas cosas. Una de las posibles es la constitucionalización de los derechos. Y de ahí, pues viene la posibilidad de hacerlos justiciables a través de los tribunales. Pero parte del problema que señala Garavito en el texto es que, pues, a veces puedes hacer todo tu litigio preciosísimo, maravilloso, técnicamente impecable y ganar, pero que después no haya nada, ¿no? O sea, que haya una sentencia sobre papel, que bueno, que puede tener un valor simbólico, etcétera, pero para que la sentencia se haga realidad tiene que venir una segunda lucha social, bueno, ahí dice Garavito que puede ser por vía de las ONGs, de los movimientos sociales, etcétera. Entonces, para mí, esa segunda lucha da como un poco la coordenada de la pregunta de Mario. Es decir, podemos usar los tribunales, sí. Puede ser una vía, sí, pero si lo dejamos solo en el universo de los tribunales, pues puede ser que a lo mejor tengamos tribunales súper progresistas, qué sé yo, pero que las sentencias siempre se queden en papel. Es decir, no, como que parecería que es necesario que lo que apuntaba Mario.
una cultura o una ideología alrededor de los derechos sociales esté permeando mínimamente nuestra sociedad para que esos derechos no solo tengan la dimensión de su justiciabilidad, sino la dimensión de su materialización. Creo que eso podría decir yo un poco respecto a la primera pregunta. La segunda pregunta es mucho más complicada y habría que hacer una reflexión mucho más larga, pero bueno, yo quiero como tomar uno de los casos que cita Mario, que es el caso chileno. Lo tomo porque lo conozco bien. El caso de lo que en medio se llamó el estallido social en 2019, pero que podríamos llamar, creo que sin demasiados problemas, una insurrección de tipo social, antineoliberal, revolución del siglo XXI, qué sé yo. Creo que lo que sucedió en Chile en 2019, 20, 21 fue mucho más profundo que un estallido. Y sí, lo que decía Mario, hay hay un desconcierto enorme con el destino de esa insurrección porque es una insurrección que se da en el corazón del neoliberalismo, en el país donde se instaura el experimento neoliberal de no solo de desarmar el estado de bienestar, porque tampoco es que Chile tuviera un estado de bienestar en el 73, sino de limitar, evitar cualquier posibilidad de un estado social. O sea, en Chile ni siquiera se quiere evitar la revolución, sino la mínima democratización social entre 70 y 73 se quiere evitar. Que bueno, todos sabemos que eso termina en un golpe de Estado horroroso. Que muchos suponíamos que ese golpe de Estado iba a terminar por fin, que la tragedia del 73 de Chile iba a terminar por fin en 2022, cuando se somete a plebiscito la constitución, esta constitución social. Pero no sucede así. O sea, viene una insurrección, viene un proceso de participación democrática muy intenso, gana un gobierno, un frente amplio de izquierdas, parecía que todas las condiciones estaban puestas para que se ganara ese plebiscito y se pierde. Y no solo se pierde, sino se pierde por goliza. Entonces, claro, la pregunta después de eso es, pues, ¿qué pasó? Porque uno supondría que después de décadas de prácticamente en ese momento se estaban cumpliendo 50 años de experimento neoliberal en Chile, que habría la suficiente fuerza social para impulsar un cambio constitucional de esa forma, de esa naturaleza, pero no sucedió. Y parte de lo que nos revela es que el pinochetismo estaba mucho más arraigado en la cultura chilena de lo que siquiera nos habíamos atrevido a pensar. Es decir, que la revolución que había sucedido en Chile no era la revolución socialista, ni marxista, ni tal, sino la revolución neoliberal. Y bueno, entonces, a la pregunta de qué factores deben considerarse para construir un Estado donde se garanticen los derechos sociales, pues son muchísimos, pero me parecería que uno central es que si no existe una lucha por esos derechos, que haya permeado lo suficiente a nivel social como para avanzar no solo proyectos jurídicos, sino proyectos sociales, políticos, etcétera, pues será como muy difícil garantizar derechos sociales. Perdón, ya me extendí una barbaridad en el comentario pregunta-respuesta, pero bueno, un poco las coordenadas que yo podría aportar van por ahí. Perdón a ti, Mario, también porque ya me extendí y te toca la palabra también. No, no sé si Mario quiere reaccionar a lo que decías, Octavio. No, es muy interesante lo que dice Octavio, pero si quieres espero, porque me quedo reflexionando con sus palabras. Adelante, Mario. Muy bien, gracias. Pues muy buenas tardes a todas y todos. Yo quisiera, pues más que abonar estas
preguntas, plantearte algunas dudas y me acordé, ahorita le decía a Gabriel que en la mañana me encontré a Luis González en el parque y nos estábamos acordando él tuvo un atasco en la carretera y nos estábamos acordando un día que ya sé que no había que meter cosas anecdóticas, pero que nos quedamos 7 horas en la carretera varados un día y que precisamente fue cuando empezamos a platicar de todos estos temas del estado social. Entonces me acordé de muchas preguntas que en aquella ocasión discutimos, sobre todo en torno precisamente a la historicidad del estado social, del estado de bienestar. Pero yo quisiera como plantearte algunas cosas. Bueno, de entrada agradecerte por este texto muy interesante y bueno, también por todo el libro, ¿no? Porque como que nos da muchas claves para pensar esto. Y yo también te quisiera preguntar, bueno, quizás como lo más sencillo, pero preguntarte si tienes como alguna referencia bibliográfica, como un estado del arte para el caso mexicano de las sentencias sobre derechos sociales que han marcado un cierto precedente, ¿no? Porque estaba pensando un poco sobre un equivalente. Pero bueno, eso ya nos dirás. Decías tú al inicio de tu participación que pensabas que digamos, esto que dice Octavio, ¿no? La enseñanza de los derechos por generaciones y esta, pues, polarización, ¿no? Esta disyuntiva entre derechos sociales y derechos políticos ya se ha superado en el ámbito jurídico mexicano, pero yo no estoy tan seguro que esté superada en términos ni de instituciones ni de cultura política. Primero, pues porque creo que uno de los argumentos, yo no sé si es correcto o no, lo escuchaba apenas ayer en un debate entre las candidatas a la Corte, ¿no? Ahora que están las elecciones, pues es precisamente que la Corte ha fallado mucho en la garantía de los derechos sociales, ¿no? Y que si una parte, digamos que el progresismo de la Corte tendría que ver con la garantía de los derechos individuales, el matrimonio igualitario, despenalización del aborto y otros, y que precisamente, digamos, digo, yo no sé si es cierto o no, pero que uno de los argumentos a favor de abrir esto a una elección democrática, pues tiene que ver con esta falta de respuesta, ¿no? A los derechos sociales, ¿no? Y que, bueno, sería una especie como de progresismo formal, digo, por supuesto que es valiosísimo todas estas cosas que he mencionado, pero digamos, toda esta otra parte que implica, pues eso que han mencionado Gabriel y Octavio, como socavar los poderes fácticos y su afectación del bienestar social, pues eso no se toca, no se pueden tocar otras cosas, pero eso no se toca. Y también porque incluso ahora que, bueno, yo sé que no es tan reciente tampoco este aniversario de los 100 años de la Constitución del 17, pero un poco varios historiadores, historiadoras, y bueno, tú mismo, ¿no? En algunos textos lo has mostrado como, pues, este debate sobre si los derechos sociales son auténticos derechos o son programas sociales o son programas políticos que tienen una orientación electoral, pues es algo que es inherente, ¿no? A la propia definición del texto constitucional del 17, ¿no? Ya esos abogados, abogadas, bueno, no, aquí sí abogados, puros abogados, hombres de apellidos ilustres, pues que desde esa época vienen hasta ahora y que tienen un pie en el Poder Judicial, pues argumentaron que no eran auténticos derechos, ¿no? Y pienso cómo, creo, tal vez está un poco desactualizado, pero la ley minera del sexenio pasado, pues sigue en litigio, ¿no? Sigue en litigio en la Corte, ¿no? Que hacía, eh, por supuesto que esa ley minera se quedó corta en cuanto a acotar a todos estos poderes fácticos que se apoderan de los recursos naturales de las comunidades, pero por lo menos planteaba como protecciones de un mayor calado y por lo menos lo que yo he seguido del debate, los argumentos de la Corte, de los ministros y las ministras eran que no se cumplían con las formalidades, ¿no? Incluso es una cosa que hemos debatido tú y yo a propósito de la discapacidad, ¿no? Que se decía que no se cumplía esta ley y otras que están impugnadas en la Corte, no cumplían con los estándares de la consulta, ¿no? Que no se había consultado a las personas suficientemente, pero en realidad sabemos que hacer una consulta en serio, pues ninguna ley que hay en este país puede tener una consulta o ha tenido una consulta de ese calado, ¿no? Simplemente
es dificilísimo, ¿no? Hacer una consulta en esos días. Creo que ni los organismos internacionales, ¿no? Tienen como armonía respecto de lo que significa. Entonces, yo no sé si esa disyuntiva esté superada, por lo menos para efectos de la actuación de estos tribunales, ¿no? Y la segunda cosa que decías, que me parecía muy interesante, es, bueno, hablabas un poco de esta desarmonía, esta disociación, esta hipocresía de los países europeos. Yo creo que ahora pues cada vez más los discursos antiderechos se están jugando, ¿no? Están retomando esta distinción entre auténticos derechos y falsos derechos, entre grupos auténticamente precarios, discriminados y falsos grupos discriminados y precarios, ¿no? Pienso en el caso de la discapacidad, como el desmontaje, pues, de todas las protecciones, por ejemplo, del Estado Social inglés, que, bueno, entre otras cosas, por ejemplo, daba vehículos adaptados a personas con discapacidad, les proveía de una renta en un lugar cercano al trabajo. Todos esos son ahora, según el discurso, tanto de derecha como de izquierda, y aquí es lo que decía como Gabriel, ¿no? Que es una cosa que está diseminada en todo el espectro político, pues esos son falsos derechos, ¿no? Esas no son auténticos derechos, son prerrogativas, privilegios y eso, digamos, en términos de derechos. Pero en términos de grupos, como de nuevo la experiencia en Inglaterra, que también está pasando en otros lugares, ¿no? Auténticos grupos discriminados, quienes tienen una discapacidad motriz, falsos grupos discriminados, quienes tienen una discapacidad intelectual o psicosocial, ¿no? Esos no son auténticos grupos discriminados y no merecen esas protecciones, ¿no? En todo caso, son enfermos que merecen otro tipo de espacios. Bueno, esto, ¿no? Como cómo pensar ahí el papel de los discursos antiderechos y un poco lo relaciono con lo que decía Octavio, ¿no? Esta discusión en Chile, ¿no? Porque veíamos cuando fue la discusión de la Constitución, pues los argumentos tan viciados. O sea, no sé si tanto es bueno, claro, el pinochetismo actuando como un motor de la desinformación, pero sabías estas cosas donde la gente decía, claro, es que, y que además tiene que ver también, creo, con la prudencia política a la hora de avanzar estos derechos sociales, ¿no? Se metían ahí cosas como el derecho al alimento sano, el derecho de los animales, que pues empezaban un poco como a confundir a la gente, ¿no? Sobre la importancia de estas luchas. Entonces, bueno, un poco lo vinculo a esto. También, ¿qué más quería decir? Bueno, esto que me parecía bien interesante lo que señalabas, ¿no? Esta paradoja entre las constituciones que no tienen ninguna enunciación concreta de los derechos sociales y que tienen más mecanismos de justiciabilidad y otras constituciones que los mencionan, pero a veces creo que nuestra cultura jurídica latinoamericana, ¿no? Parece que promulgar, declarar, resuelve las cosas por decreto. Y aquí pensaba precisamente en lo que tú señalabas, ¿no? El papel de las políticas públicas. Creo que distintos litigios sobre derechos, pues nos han hecho conscientes, sobre todo también después de la reforma del 2011, pues que tenemos un marco normativo bastante robusto, ¿no? Y quizá lo que no tenemos es, pues, estas políticas públicas que se puedan situar como a medio camino entre la norma abstracta y estos contextos reales de desigualdad. Y pienso un poco en el derecho a la no discriminación, un derecho que ha tenido una jurisprudencia pues nacional e internacional muy importante, y como en el caso mexicano solamente fue después de la reforma a la ley de discriminación de 2014, que tú conoces muy bien, que digamos hizo como esta fundamentación normativa de las políticas públicas, ¿no? Porque antes lo que teníamos eran acciones para prevenir la discriminación o acciones afirmativas dirigidas a grupos específicos. Y con la reforma del 2014, pues ya tenemos acciones de nivelación, acciones de inclusión y acciones afirmativas. Como que se rompe esta acción segmentada. Y bueno, en términos ya de experiencia práctica para hacer este derecho en el caso mexicano, pues ha sido muy importante, ¿no? Poder referir estas
políticas públicas a un marco normativo. A veces el funcionario y la funcionaria entienden mejor así, ¿no? En ausencia de esta cultura política que tú señalabas, referirlo a una norma obligatoria, ¿no? Bueno, ya, finalmente, quisiera un poco ampliar contigo esta pregunta sobre si existió en México un Estado de Derecho o un Estado social. Tienes razón, no hay una cláusula de Estado social, pero pienso como, digamos que a partir de 1950 más o menos, pues se crean ciertas instituciones que van cumpliendo con estos derechos que si bien no parten de una visión integral de Estado social, tú alguna vez hacías esta distinción entre Estado de bienestar y Estado social, pues sí, sí asumen, ¿no? Como el cumplimiento de estos derechos, ¿no? La UNAM, el IMSS, el ISSSTE, lo que entonces era salubridad y asistencia, y que crean una estructura institucional muy paradójica, ¿no? Asumen cada vez más el costo de los derechos, pensando, por ejemplo, en salud, como aunque no teníamos este reconocimiento constitucional, pues tuvimos una estructura de vacunación que los países europeos no tenían, ¿no? Aquí en México se erradicaron antes que en Estados Unidos enfermedades contagiosas, ¿no? Y bueno, un poco como cuál es tu visión ahora. Y finalmente, ahora sí, ya con esto termino, el tema de la cultura política, que me parece fundamental, creo que es algo que no se ha tocado muchísimo, ¿no? Cuando hablamos de no discriminación, creo que entendemos muy claramente que necesitamos un cambio de cultura política que nos permita entender, pues, que estas jerarquías y estas subordinaciones que tienen que ver con los prejuicios y estigmas, pues deberíamos tocarlas, discutirlas, visibilizarlas, hablar del privilegio, de la subordinación. Y creo que quizá ahora nuestro principal obstáculo es, digamos, esta evaluación de lo público, ¿no? Que es un poco lo que a mí me toca trabajar la próxima sesión. Creo que hemos llegado en este contexto neoliberal, y luego a mucha gente le choca que hablemos de neoliberalismo, pero pues ahí está, ¿no? El neoliberalismo. Esta cosa como de devaluar el sentido de lo público, ¿no? O sea, pensamos que lo público es chafa, que lo público no sirve, que lo público, hay que escapar de lo público y nosotros hay que resolver, ya sea mandando a nuestros hijos e hijas a escuelas privadas, contratando seguros médicos particulares, porque lo público es chafa, ¿no? Y creo que esta cultura política por ahí más o menos podría como empezar a cambiar y pienso en, ahorita lo tengo acá en mi libro de Pierre Dadoy y Cristian Laval, Común, que él dice, y es algo que hemos discutido con Octavio, ¿no? Cómo quizá hoy la izquierda y la derecha se separan precisamente porque la izquierda tiende a este compromiso con reivindicar lo común, ¿no? Mientras la derecha habla de privatizar y privatizar y privatizar. Pues bueno, muchas gracias y disculpen por la extensión del comentario, como es un tema que nos apasiona en esta sede de nuestro posgrado. No, no, al contrario, muchas gracias Mario por todos. También son como coordenadas muy valiosas. Gabriel tiene levantada la mano, pero si te parece, Gabriel, dejamos que Mario responda, porque si no, creo que ya sí va a ser difícil darle hilo a todo. Claro, justo, Octavio, con tu comentario, haciendo referencia a lo que sucede en Chile, pues justo me parece como que argumenta en este sentido en el que yo estaba hablando, justo que mientras la sociedad no llegue a un consenso sobre qué tipo de Estado quieren, entonces se pueden dar estos vaivenes o estas decisiones pendulares, ¿no? Si en una década, en un sexenio, en un cuatrienio, se tiende más hacia la derecha, se tiende más hacia la izquierda, entonces desmantelamos o construimos instituciones sociales. Y yo pienso que eso es lo que ha sucedido en México, porque más allá de lo que dice la Constitución, los sexenios marcan el rumbo del país. Y eso también está muy estudiado, ¿no? De cómo ha funcionado en México. Y si tenemos este ejemplo de lo que sucedió bajo el cardenismo, pues Ávila Camacho da, digamos, pasos para atrás casi inmediatamente, pero bueno, no hablamos todavía en ese momento de un Estado liberal, sí con Salinas de Gortari, se empieza a desmantelar el poco Estado social o las pocas instituciones sociales que se estaban construyendo y no solamente
digamos, nos compramos la idea, sino que durante esas décadas pensamos que eso era lo correcto. O la gran mayoría de los opinólogos de la intelectualidad decía que eso era el rumbo. Y también se empieza a desmantelar, pues, tal vez la piedra angular de la Revolución Mexicana, que es el ejido. Salinas de Gortari promueve una reforma constitucional en un país que no era democrático y que simplemente, bueno, él hace una reforma constitucional para poder modificar los términos del artículo 27 bajo el argumento de que el ejido no había funcionado. Es decir, como si el reparto de tierras hubiera sido una cuestión utilitaria. Y se les olvidó que la reforma agraria y el reparto de tierras fue una cuestión de justicia, no una cuestión de a ver si era más lucrativo que los campesinos tuvieran sus propias tierras o que fueran, digamos, los latifundistas los que siguieran poseyendo, digamos, este bien. Entonces, hoy todavía dice, bueno, pero el ejido no funcionó, pero ¿quién te dijo que el ejido era para que funcionara en un sentido económico como lo considera, digamos, el neoliberalismo? Era una cuestión de justicia y era una cuestión fáctica. Se repartió porque así lo dijeron los revolucionarios y punto. Entonces, creo que también, pues, desmantelar esto que nos han dicho durante décadas acerca de las instituciones, pocas instituciones sociales, y aquí lo relaciono con lo que dice Mario, efectivamente, eh, pues no solamente hay un desprestigio, sino la propia clase política se encargó de decir, mira, esto que yo hago es para ti, pueblo pobre, porque yo no me voy a meter al ISSSTE. A mí una de las cosas que me sorprende de Europa es que si en España el rey se enferma, va al sistema de salud público porque es el mejor, es más, es el único, ¿no? Los hospitales privados casi no tienen, digamos, pues ni recursos ni mercado. Y eso sucede en la gran mayoría de los países europeos. Las universidades públicas son las mejores universidades, pero nosotros pues desmantelamos también un sistema público que tendía a ser universal para mercantilizarlo. Y un punto importante pues de los DESCA es desmercantilizar los derechos para que el Estado no necesariamente sea el que provea, pero sí el que regule para que todos tengamos acceso a los mismos derechos. Y también se cruza con una cuestión pues que ya es muy mexicana y es la corrupción, porque ahí donde nos encargamos también de construir instituciones, nos encargamos de pervertirlas, de desmantelarlas a través de corrupción, porque si creamos, como dice Mario, pues instituciones como Infonavit, como el Fobiste, que están dirigidas a la clase trabajadora, pero luego nos encargamos pues de que sea impagable, de que estas personas que contrataron una hipoteca, pues simplemente no pueden seguir pagando las mensualidades, entonces el Estado se las quita, pero o sea, lo que estamos viendo, que es un sistema corrupto, pero ni siquiera esas instituciones llegaron a ser o tener un impacto como, pues, este primer, digamos, estado de bienestar inglés, donde se construyeron de forma masiva viviendas para los trabajadores, resolviendo un problema en aquel país sobre este derecho. En México, tanto estas dos instituciones están circunscritas al trabajo formal. Si nosotros no tenemos un trabajo formal, no tenemos acceso a estos derechos. De allí que, por eso insisto, en que eso no podemos llamarlo como un Estado social. Seguimos siendo, pues bueno, si participamos y tenemos suerte de tener esta formalidad, entonces, pues el Estado nos podría, en todo caso, favorecer o garantizar ciertas cuestiones, pero pues también sabemos que las condiciones en las que se entregan estas casas del Infonavit, pues dista mucho de ser, en muchos casos, cuando menos,
pues vivienda digna. Entonces, también Mario me comentaba, ¿no?, en México qué se ha escrito. Realmente a mí me sorprende que como estamos todavía inmersos en esta idea de que México es un país social por la Revolución Mexicana, no hemos salido de esa discusión, entonces no se ha construido, digamos, una cuestión paralela a esto, o no hemos modernizado, digamos, esta discusión. Yo encuentro un libro, imagínense que ni siquiera lo escribe un mexicano, que es Christian Curtis, escribe un libro para la Suprema Corte, donde pues narra estas decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que están muy lejos realmente de ir en el camino de la universalización o universalidad, ¿no?, de los derechos, y que simplemente pues narra pues de forma pues no exhaustiva, pero sí describe algunas jurisprudencias, algunas sentencias, pero que digo yo que no, pues que queda ahí claro que pues tampoco ha sido la vía en México para construir un Estado social. Y hay una tesis que pues es emblemática para mal, ¿no? Porque yo creo que a muchos de ustedes les suena el caso famoso Barrabás, el amparo en revisión 1061 de 2015, donde la Corte dice, mira, si tú, tú no me puedes exigir, ciudadano, el ejercicio de los DESCA, simplemente porque el Estado no está para darte o garantizarte los derechos, porque somos un país donde se privilegia la libertad y las personas tienen que trabajar para conseguirse una vivienda, tienen que trabajar para tener derecho a la alimentación, y si tú no te has conseguido esta vida, digamos, eh, pues de privilegio, entonces el Estado no te lo puede dar. O sea, es decir, está una decisión así clarísima de la Corte resolviendo en contra de la tendencia de otros Supremas Cortes o tribunales constitucionales, como en el caso colombiano. Entonces, por eso a mí me parece que realmente, pues, me parece que aunque tiene muchos efectos, esta reforma constitucional y la nueva Corte y la nueva estructura puede llevar aire fresco, que no necesariamente, pero puede ser que algo suceda y que estas personas nuevas pues tengan una nueva perspectiva sobre lo que significaría un estado de bienestar construido desde el activismo judicial. Pero como bien dices, Octavio, pues a mí me parece que esta es una vía, pero no la única, y la más importante, pues no puede ser la justiciabilidad o la judicialización de los casos, sino que tiene que haber pues un cambio, ¿no?, como ideológico, como de cultura, y pues tiene toda la razón Mario cuando habla de una cultura política distinta, en donde reconozcamos que pues venimos de un movimiento social importante y que allí se dijeron cosas que se pueden rescatar para construir un modelo mexicano de Estado social. Muchísimas gracias, querido Mario. Bueno, está muy bueno el tema, la verdad que siento que estamos, como abarcando mucho más de lo que yo me hubiera imaginado que nos íbamos a meter el día de hoy, pero ya no digo nada más porque Gabriel tiene la mano levantada y la palabra. Adelante, Gabriel, por favor. Muchas gracias. Igual y muchas cosas también ya las dijeron en lo que ha ido exponiendo Mario Santiago. Yo solo como también en lo que decía Mario Alfredo, algunas cosas me fue recordando y quería como hacer algunos comentarios. Uno, así como el estructural que quería hacer, es que esta discusión a veces me recuerda como quién debe de garantizar derechos, ¿no? Que es más bien el comentario que yo quería decir. Porque pues siempre la teoría vieja es que el Estado, ¿no? Pero siempre se ha metido que no, que las empresas también ya deberían de garantizar, que tienen mucho poder, no es un tema solo del Estado. Y entonces también en algunas cosas las empresas ya está esta declaración de la ONU, ¿no? De la responsabilidad de las empresas y no sé qué, bla, 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 y de los individuos. Pero a mí todo eso se me hace un poco de hipocresía. Otra vez digo, y perdón que vaya siempre al tema de la hipocresía, porque otra vez empiezan a meter como bloqueos para que el Estado, lo público sea lo chafa,
nos lo dejen en sus esferas, cuando ellos mismos son los que cuando lo tienen en su poder son los que lo bloquean, ¿no? Entonces, tu pregunta, y ya quería como irme solo a lo pragmático, ¿no? Digo, porque si no es seguir repitiendo lo que ya dijo Octavio, Mario, ¿no? Pero a mí como que se me ocurría, y ahora pensando mucho en la hipocresía, no sé si hay un movimiento de exigirle a las empresas que, por ejemplo, Nestlé, ¿no? Que es como de los Países Bajos, ¿no? Que es súper famosa y seguro en todo, todo en Europa ha de respetar todos los derechos, pero cuando viene acá es la que contamina todas las aguas, compra todo, se queda con el campo de golf, ¿no? Y entonces yo no sé si haya como un tema como de decir, a ver, tú que toda tu ganancia se va a este país que tiene esta responsabilidad, ¿por qué no hay un comité que se entere como de cómo tú violas derechos acá? Como una responsabilidad por cómo meten dinero allá. Porque yo sí creo que la hipocresía es básica para exigir derechos aquí. Porque si no, pues va a seguir siendo la ley del más fuerte. Cada vez se está viendo que es la que es la verdad. La verdadera ley del derecho internacional siempre ha sido la del más fuerte. La paz es la ausencia de guerra impuesta por el más fuerte. Y entonces esto es un poco como un mecanismo que se me ocurre apelando a la moralidad, Mario. No nada más como algo que pensé, como algo de, a ver, si todo tu dinero va para acá y es un país que sí lo protege, pues vamos a empezar a construir con este Estado un esquema de protección acá, ¿no? Claramente, el país que más recibe dinero de ese país es el que más escandalizaría de lo que tú le estás pidiendo, estoy seguro, ¿no? Y serían los primeros enemigos de un tipo de ejercicio así que no sea jurisdiccional, ¿no? Para no dejárselo solo al Estado, que eso es como un poco lo que quería comentar. Y lo otro es solo un comentario noticioso de hoy que me hizo pensar en lo que decía Mario y también lo que dicen es, sí, los países primermundistas diciéndoles así y todo, porque yo tampoco creo mucho en esos rollos, pero estos que dicen que sí garantizan derechos sociales, hoy, por ejemplo, los republicanos de Estados Unidos estaban queriendo impulsar una ley para quitarles un impuesto por remesas a los mexicanos. O sea, es decir, una vez que ya te quitaron el impuesto dentro del país que te deben de quitar como cualquier ciudadano, si tú como ciudadano gringo se te ocurre mandar dinero a México, vas a tener un doble gravamen. Entonces, ya no solo es como de, o sea, ya es como un derecho laboral del enemigo, si lo piensan. O sea, mis compañeros laborales que no tienen que mandar dinero a Estados Unidos o que su dinero se va a ir a París o que quieren gastárselo en sus vacaciones en Europa, no hay bronca. Pero si tú quieres mandar dinero a países tercermundistas trabajando en Estados Unidos, te toca un doble impuesto, ¿no? Afectando los derechos de ESCA que tanto decimos que sí protegemos. Digo, hoy se me ocurrió y la plática me hizo pensar en eso. Se me hace muy interesante como el derecho laboral del enemigo. Y por otro lado, dejo un poco, pues, este ejercicio, no sé si exista y te lo pregunto, porque al final, pues, lo pusiste muy claro, ¿no? Creo que tú como organizador del seminario, pues, querías escuchar ideas, ¿no? Sobre si jurisdiccional o no. A mí solo se me ocurre una cosa, algo así, como, como exigir de donde más está sacando dinero para un país. Las mineras, por ejemplo, ¿cuánto no han de ganar por toda la extracción de oro acá, ¿no? Y allá no hace ninguna minera así, ¿no? Ni con fracking, ni así tanto, ¿no? Entonces, bueno, ese es mi único. De acuerdo, Gabriel. No, pues sí, 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 tiene razón. Pero yo creo que cuando hablamos de responsabilidad de las empresas, pues más que una cuestión de autorregulación, México tendría que aplicar la ley. O sea, yo siento que lo primero que no hacen es eso, porque ni siquiera tienen que ser extranjeras. O sea, sabemos lo que pasó con Grupo México, con el río Sonora, que a la fecha no han pagado todo lo que contaminaron, ni han limpiado el río, ni lo harán. Y ya no digas la contaminación o las enfermedades que digamos que fueron consecuencia de esta contaminación, y las personas pues están, digamos, a su suerte. Entonces, con un Estado corrupto, eh, débil, como es el mexicano, pues entonces estas empresas abusan, pero ni siquiera tienen que ser extranjeras. Aquí solitos podemos. Entonces, eh, pero eso implica, ya no estamos hablando de un Estado social, eso implica lo básico que es ser un Estado de derecho, donde el derecho realmente se traduzca a la realidad. Y esto, pues, sabemos que esto no sucede, y que, pues, son
oligarquías las que campan a sus anchas y pueden violar derechos e incumplir derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, yo creo que, pues, efectivamente, no podemos construir otra cosa si no hemos tenido lo básico como fortalecer las instituciones que ya tenemos. Muchas gracias, Mario. Bueno, yo tengo algunos comentarios, pero no sé si hay alguien más que quiera participar de este, de nuestras colegas. Ana, por favor. Muchas gracias, doctor Octavio. Bueno, antes que nada agradecer, la verdad es que para mí ha sido muy, muy enriquecedor todas las cuestiones que han estado mencionando, sobre todo porque, bueno, mi formación no es de base el derecho, entonces yo aprendo siempre muchísimo en todos estos seminarios, para mí es muy enriquecedor. Algo de lo que quiero destacar es de lo que mencionó el doctor Mario, me sorprendió mucho cuando dijo que México no era un estado social, sí me dejó pensando tanto, ¿no? O sea, se me vinieron a la mente algunos artículos que según yo son muy sociales y pero que no esté como tal declarado como un estado social, me pareció sumamente interesante, muy muy reflexivo. Y bueno, yo quisiera obviamente pues he aprendido mucho de todo lo que han comentado los dos doctores, mi compañero Gabriel, pero me gustaría como participar al menos con las reflexiones que yo hice al responder las preguntas, ¿no? Igual si algo pues no estuvo muy adecuado que me lo pudieran retroalimentar, pues sobre todo, pues insisto, ¿no? Como en esta no formación este, que tengo de derecho, más como un poco desde una perspectiva pues diferente, ¿no? Y a lo mejor puede servir un poco pues para complementar, ¿no? En la primera pregunta está sobre Ay, aquí la tenía yo anotada. Así, la judiciabilidad de los derechos es la vía para el cumplimiento de los derechos sociales. Bueno, ahí yo creo que entiendo que no nada más depende de esto, ¿no? O sea que sí es una vía importante, ¿no? Para el cumplimiento, pero no va a ser suficiente por sí sola, sino que aquí creo que el reto es cómo lograr que la sentencia que sea favorable se implemente de una manera efectiva y genere realmente un impacto pues en la vida de las personas. Creo que hacia ahí va. Y pues también creo que ahí el punto es como generar una diferencia clave entre el cumplimiento y el impacto, ¿no? Entendiendo que, pues bueno, puede haber una sentencia que pues formalmente es acatada, pero realmente no va a transformar las condiciones estructurales que se pueden tener de exclusión o de desigualdad, ¿no? Y incluso viceversa, que puede que no se genere tanto, ¿no? Que no se cumpla completamente una sentencia, pero que sí genere un cambio positivo. Y aquí yo quisiera abonar con el tema de la voluntad y la capacidad del Estado, ¿no? Es decir, que se requiere que las autoridades pues tengan una disposición política y también pues obviamente contar con recursos institucionales pues para implementar esto que haya dicho el tribunal, ¿no? Y muchas veces siento que esta voluntad pues está condicionada por el costo político que puede llevar el no cumplimiento e incluso la propia alineación o conflicto entre los poderes que existen dentro del Estado. Y bueno, a esto también me gustaría abonar el tema de la movilidad social, ¿no? La movilización social, o sea, la participación activa, pues, de los movimientos sociales, no sé, colectivos de víctimas, organizaciones no gubernamentales, incluso medios de comunicación que creo que forman, pues, un conjunto importante que puede generar presión, ¿no? Vigilancia y sobre todo sostener en el tiempo las demandas para llevarlas al cumplimiento, siento yo, ¿no? Y entonces, incluso recuerdo que por ahí el autor decía que algunas sentencias que fueron más efectivas suelen estar, o que aquellas sentencias que son más efectivas suelen estar acompañadas pues de una estrategia jurídica articulada con campañas públicas, ¿no? O no sé, ciertas acciones de incidencia e incluso redes de apoyo que pues van a trascender un poco más allá del ámbito judicial, ¿no? Entonces yo con esto entiendo que la justiciabilidad pues puede abrir puertas importantes y para el reconocimiento de los derechos sociales, pero pues que su eficacia va a depender de la existencia de mecanismos tanto de seguimiento como de la voluntad y la capacidad del Estado pues para implementarlos y pues involucrarse, ¿no? Continuamente la sociedad civil para pues traducir todo esto en unas transformaciones realmente sustantivas. Y que siento que va muy de la mano con la segunda pregunta, ¿no? Que qué factores deben considerarse para construir un Estado donde se garanticen los derechos sociales. Bueno, aquí pues creo que va un poco por lo mismo, ¿no? Es como
como un conjunto de muchos factores, ¿no? Lo mismo, creo que recalcaría o sea, los que ustedes ya mencionaron, pero además, pues, mucho la voluntad política y la parte institucional del Estado, ¿no? O sea, siento que se requiere que las instituciones públicas pues tengan la disposición real de priorizar el bienestar colectivo, ¿no? Y bueno, o sea, como que esta voluntad no está por sentada, o sea, hay muchos estados que pues no tienen esta voluntad política para realmente llevarlo a cabo, ¿no? Y pues faltan compromisos presupuestales incluso, ¿no? Creo que hace rato el doctor Mario comentaba también sobre ese tema presupuestal y pues bueno, también creo que la capacidad del Estado, o sea, hay estados que pues bueno, también sus instituciones son bastante ineficaces, ¿no? Sus recursos son limitados y pues evidentemente aquí la capacidad del Estado pues va a estar pues restringida, ¿no? A diferencia de otro estado, como comentaba también me pareció interesante esto de lo que decían, ¿no? De que hay países nórdicos, ¿no? Que a lo mejor no lo tienen, pero sí lo dan, o sea, no lo tienen legalmente, pero sí lo dan a la práctica, ¿no? Entonces, pues creo que ahí definitivamente también entraría la parte de la capacidad del Estado, ¿no? O sea, si el Estado tiene una baja capacidad técnica, incluso financiera, pues difícilmente va a poder implementar las medidas que sean requeridas, ¿no? Aunque pueda existir incluso voluntad. Y bueno, recalcar, ¿no? Reiterar aquí creo que también un factor importante, como le decía, la movilización social y la participación ciudadana, que ya mencioné, no lo voy a repetir. Y finalmente abonaría lo que dijo también lo que mencionaron ahorita también el doctor Mario de factores culturales y normativos, ¿no? La forma sí, la forma en la que una sociedad entienda y valore los derechos sociales, creo que también es muy importante, ¿no? Cómo esté la cultura jurídica, la cultura política, y si esta cultura, pues bueno, considera a estos derechos pues secundarios frente a los derechos civiles y políticos, pues evidentemente va a haber una resistencia o una mayor resistencia pues a su implementación, ¿no? Entonces, también creo que es importante pues este proceso o tal vez es parte del proceso transformar pues los imaginarios sociales, ¿no? Para poder contribuir a todo este cambio. Entonces, bueno, era lo que yo quería como comentar. Muchas gracias. Ana, muchas gracias a ti. Mario, nada más si me permites una cosita y seguimos, porque creo que parte de lo que se ha ido generando en esta sesión es una pregunta, bueno, varias, pero yo identifico una pregunta adicional que ha estado tanto en el comentario de Gabriel como el de Ana, como creo que a lo largo de la sesión, que tiene que ver con quién debe garantizar los derechos. O sea, claro, porque parte de lo que va resultando difícil de responder ya no solo es el tema de la justiciabilidad, sino el tema de sobre quién recae la responsabilidad de garantizar los derechos. Por supuesto que desde un marco teórico como básico, como decía Mario, de Estado de Derecho, ya ni siquiera de Estado social, sino como Estado de Derecho básico, pues obviamente eso recae sobre el Estado. O sea, no podemos sacar al Estado de esta jugada. Pero bueno, ya salieron, Gabriel mencionó a las empresas y yo podría agregar, tomando este texto que les mencionaba de Gerardo Pizarello, que se llama Los derechos sociales y sus garantías. Lo que dice Pizarello ahí es que los derechos sociales requieren una garantía multinivel. Es decir, que no solo es el Estado sobre el que van a recaer toda la garantía de los derechos, sino que van a ir recayendo conforme vayamos pasando de las grandes estructuras federales o de las grandes estructuras estatales a las pequeñas estructuras locales, van a ir pasando por una diversidad de niveles. Y bueno, cuando yo planteé eso en mi tesis doctoral, que no solo los derechos sociales, sino todos los derechos requerían una garantía multinivel, pues me gané una rechifla y una buena zarandeada. Vamos, en general parecía inaceptable la idea de lo multinivel, sobre todo cuando lo bajabas a nivel social. Es decir, cuando sobre las comunidades o sobre los grupos históricamente afectados,
recaía la posibilidad, no solo la posibilidad, sino la obligación de luchar por la garantía de eso. Ahí, bueno, en aquella fecha, en aquellos entonces, lo que se me criticó es que eso parecía descargar al Estado de su responsabilidad. Me parece que no va por ahí ni el argumento de Pisarello ni el mío, sino que tiene que ver con el reconocimiento de que la propia complejidad de los derechos sociales, y yo creería que no solo de los derechos sociales, sino de todos los derechos, obliga un poco como retomando esta cuestión de la cultura política, de la cultura jurídica, ese flujo que habíamos estado teniendo como durante la sesión obliga a que, no, s- a que no solo sea el Estado, sino que haya otro tipo, o otras dimensiones, otros niveles desde donde se garanticen. Claro que el propio concepto técnico de la garantía es donde hace mucho ruido. ¿Cómo le vas a pedir a los grupos, a los particulares, a las empresas que garanticen? Pues no, o sea, técnicamente ahí estamos en otro registro, la palabra no es correcta, pero de que hay necesidad de otros niveles y no solo del Estado para eso, me parece que eso es como una cosa que está ahí. Solo era eso, Mario. Si quieres retomar lo que dijo Gabriel y Ana, adelante. Sí, sí, pues muchas gracias, Ana. Yo creo que haces realmente una lectura pues correcta, ¿no? Yo creo que efectivamente estamos o necesitamos más que una cuestión puramente judicial y que yo creo que si en algún lugar se dio, pues fue justo de esa forma, ¿no? O sea, primero se crea eh, la conciencia social y posteriormente las instituciones empiezan a resolver y empiezan a dirigirse, digamos, en ese sentido. El caso español, pues me parece que va en ese sentido. Los socialistas pierden la guerra civil, gana Franco, el momento que gana Franco, el socialismo dice, bueno, no puedo, ya estamos en otra época, nos olvidamos del anarquismo, nos olvidamos del socialismo, sin embargo, vamos a establecer en una cláusula constitucional que el Estado social, bueno, es el Estado español. Y esto fue una cuestión pues, que la derecha española, franquista y monarquista, pues tuvo que asumir. Y fue una concesión, digamos, porque si no, estaban en riesgo de iniciar de nuevo una guerra civil. Eh, pero esto, ¿por qué lo digo? Porque ahora ya no es una discusión sobre si se deben o no cumplir con los derechos económicos, sociales y culturales. Los españoles asumen que España es un Estado social y llega el PP incluso llegan los más recalcitrantes de derecha como el presidente Aznar y no puede desmantelar las instituciones sociales porque los españoles lo asumen, pero en México pues la derecha se encargó de minar, digamos, esa conciencia social para vendernos una receta neoliberal y muchos se la creyeron. Eh, porque pues tal vez por el contexto social mexicano, pues era fácil vender, digamos, un contrasentido, ¿no? Pues esta revolución que sucedió en México no sirvió y vamos a resolver los problemas abriendo el mercado y liberalizando pues un montón de servicios, mercantilizando de nuevo lo que ya se había ganado. Entonces, pues bueno, hay que apelar de nuevo a esta conciencia social, conciencia de clase, a la historia de la Revolución Mexicana. Y yo creo que ahí tenemos elementos necesarios y yo diría que hasta suficientes en México para no tener tampoco que comprar todo lo que sucede, por ejemplo, en los países nórdicos, donde efectivamente no lo reconocen sus constituciones. Y bueno, y un ejemplo que a mí me parece clarísimo, y es en
en Dinamarca no existe el derecho a la permanencia en el empleo. No lo reconocen ni la ley. O sea, cualquier patrón puede correrte sin justificar nada. Pero ¿qué pasa? El mercado de trabajo es tan amplio que la persona no se queda sin trabajo ni una semana. O sea, la permanencia en el trabajo está en el sistema económico, no en la legislación. Nosotros lo tenemos en la legislación, pero nuestra economía no da para que esto sea una realidad. Pero la pregunta que nos podemos hacer, ¿qué es primero? ¿La economía, el derecho, los movimientos sociales? Y realmente, pues es cuando, bueno, tenemos que comprender, bueno, cuando menos desde mi punto de vista, que pues lo primero que tiene que pasar es que nos tenemos que poner de acuerdo para que luego las instituciones funcionen de acuerdo a ese paradigma que ya se estableció en la Constitución. Y por eso, tal vez con mi sesgo jurídico, es que pienso que debe estar en la Constitución la cláusula donde se establezca que México es un Estado social. Si lo dejamos al arbitrio de los jueces, pues van a estar dando tumbos acerca de las decisiones sin un rumbo. Bueno, creo que por ahí pararía yo con los comentarios. Muy bien, muchas gracias, Mario. No sé si alguien más tenemos 10 minutos para ir cerrando. No sé si alguien quiere aportar algo más. Creo que nos llevamos muchísimas coordenadas. Yo algo que quiero anotar, digo un poco pues en medio de la coyuntura y porque Mario lo mencionó hace rato, la cuestión como de la reforma al Poder Judicial en nuestro país, que me parece que algo que se asoma tanto en el comentario de Mario como poniéndolo en discusión con el libro de Garavito es, a ver, una de las, decía Mario al principio de la exposición, una de los argumentos que se usan normalmente para combatir la idea del activismo judicial como una vía para la garantía de los derechos tiene que ver con las pocas o bajas credenciales democráticas que tienen los órganos jurisdiccionales sí, eso, ¿no? No es que no tengan credenciales democráticas, sino que son débiles las credenciales democráticas de las judicaturas. Incluso podríamos decir en buscando un análisis sociológico de las figuras que eh, constituyen el Estado, que los jueces, las judicaturas, son lo más parecido a lo que en las constituciones medievales e incluso en las primeras constituciones modernas se consideraba como el estamento aristocrático. Es decir, es muy difícil, a pesar de que podamos encontrar jueces que vengan de estratos sociales bajos, de clases sociales trabajadoras, es muy difícil quitarle a las judicaturas, sobre todo conforme va subiendo hacia las cortes constitucionales, su halo aristocrático. Entonces, claro que ahí hay un problema que no pretendo que resolvamos en esta sesión ni nada, sino como irlo anotando. Respecto a la pregunta que hace Mario de la justiciabilidad de los derechos sociales, si asumimos que los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, bajo diversas perspectivas, están hechos para igualar o para por lo menos mediar las desigualdades que crean los mercados, las desigualdades que crea el orden capitalista o el propio neoliberalismo, y si los jueces encarnan en alguna manera, jueces y juezas, las judicaturas encarnan de alguna manera las aristocracias, las élites, los estratos privilegiados, pues hay un problema sociológico ahí nada despreciable, que es cómo le vas a pedir a quien, a quien se beneficia no por su cargo, sino en su vida cotidiana, se beneficia de un estado desigual. ¿Cómo le vas a pedir a quien se beneficia de un estado desigual que sentencie, juzgue, argumente en favor
de quienes pretenden la igualdad. Ahí hay un problema nada fácil de resolver, y en el cual suceden paradojas como la que mencionaba Mario del caso colombiano. El caso colombiano es verdaderamente desconcertante porque Colombia ha sido un país profundamente conservador. Vamos, el gobierno de Petro es una anomalía absoluta en la historia de Colombia, absolutamente impensable, e incluso probablemente irrepetible. No lo sé, pero vamos, no es Uruguay, cuya tradición socialdemócrata está un poco más arraigada. Ni siquiera es Brasil. El caso de Colombia es muy fuerte. Entonces, bueno, ahí hay como una pregunta, quizás no para hoy. Claro, si Mario quiere decirnos algo, lo recibimos y lo escuchamos, pero como para pensar sociológicamente a futuro, eh, las judicaturas, ¿qué clase social encarnan? ¿Quiénes están ahí? Y esas clases sociales que están ahí podrían tener afectos, reflexiones que los lleven hacia la igualdad. No lo sé, no estoy diciendo que sí o que no, pero que hay un problema ahí, lo hay. Bueno, no sé, Mario, si quieras terminar con algo, si alguien más quiere hacer algún comentario, lo tomamos. Sí, Este, bueno, muy breve, justo pensando en ejemplos, como ha sucedido, por ejemplo, en la cuestión de derechos civiles en Estados Unidos a favor de los afroamericanos, que, bueno, también en la lectura se habla, ¿no? En este famosísimo caso de Brown, una niña afroamericana que buscaba ingresar a una escuela para blancos y que lo que dice es el ejemplo más citado del activismo judicial, sin embargo tuvo poco impacto. Pero el caso de Brown pues está inmerso en un movimiento social muy importante que es pues el de los derechos civiles y los movimientos sociales en Estados Unidos, que pues estábamos hablando de Martin Luther King, de Malcolm X y de mucha gente que participó en ese movimiento y que fue realmente, pues bueno, como las consecuencias de primero de la esclavitud y luego de la discriminación y la segregación racial. Entonces estas decisiones se dan en ese marco. Es difícil pensar en decisiones en un marco social porque no van a tener las mismas consecuencias o resultados. Pero también se pensó, bueno, sí, ¿qué pasa si en la Corte de Estados Unidos llevamos gente afroamericana? Pues también los afroamericanos pueden ser conservadores. Muchos de ellos han votado por Trump y muchos jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos afroamericanos también son conservadores y resuelven cuestiones contrarias a lo que uno pensaría, ¿no? Es decir, en contra de la minoría afroamericana. Entonces me hace pensar pues en esta cuestión de la cual también se habla mucho en ciencia política del gatopardismo, ¿no? Eh, llegamos, llega un movimiento revolucionario, un movimiento social, y en poco tiempo se mimetiza con el gobierno anterior, ¿no? O con el viejo régimen. Y es un poco lo que sucedió con la Revolución Mexicana. Cuando esa clase proletaria llega al gobierno, pues usa y vive los privilegios a la vuelta de los años, pues es un grupo otra vez, de una oligarquía distinta, pero vuelve a ser una oligarquía. Entonces, pues no es fácil resolver esto y yo creo que la única salida como que a mí se me ocurre es pensar en los ejemplos en los lugares donde se ha hecho distinto, que también, ¿por qué los países nórdicos, por qué lo hicieron también? Bueno, porque sus poblaciones son muy pequeñas, la sociedad es muy homogénea, ¿no? Eh, Nuestra sociedad, la sociedad mexicana realmente es muy diversa y seguimos viviendo cuestiones de desigualdad, de discriminación, que están vinculadas a nuestra historia como colonia, como pueblo indígena sometido. Entonces, es difícil,
Pero, de nuevo, pues el ejemplo histórico de nuestra revolución, tal vez lo tenemos que rescatar para de ahí, digamos, tomar lo que podamos para construir algo que se parezca pues a una pues, justicia social, que yo creo que también hay que decirlo, es cierto que durante este último sexenio nos acercamos. O sea, es verdad que hay una nueva retórica y que esa retórica, si se conserva, pues a largo plazo podremos construir algo, una sociedad más igualitaria. Bueno, gracias, Octavio. No, muchas gracias a ti, Mario, y me quedo con eso último de la retórica, del discurso, porque bueno, de pronto pareciera como que hablar de retórica o de discurso implica como, bueno, pues hay pues, lo que se habla por ahí, pero bueno, parte de las discusiones en filosofía política desde hace muchos años es bueno, que en el discurso, en el lenguaje, en las retóricas, sobre todo Laclau insistió mucho sobre eso, en las retóricas se juega la realidad. Entonces, no es menor para nuestro país haber cambiado el discurso. ¿A dónde nos va a llevar eso? La CLO nos diría lo mismo. No sabemos, no tenemos la menor, no hay forma de saberlo, pero que en el terreno del discurso y en la disputa de las ideas también se disputa la realidad. Bueno, me parece que eso es algo que deberíamos tener aquí muy presente. Bueno. Pues les agradezco mucho a todas, a todos, a los dos Marios, colegas, amigas, amigos, alumnas, alumnos, a Fer también que está desde el lado de la coordinación acá apoyándonos con la grabación y todas las cuestiones técnicas. Les agradezco doblemente porque es Día del Maestro, de la Maestra. Yo sé que para muchos probablemente era un día de descanso. Y bueno, nos lo tomamos así, se los agradezco mucho. Tenemos dos sesiones pronto. La siguiente sesión está a cargo del doctor Jaime Verdín el día 12 de junio, a la misma hora, mismo canal. Y el doctor Jaime Verdín le toca el tema de derecho a la salud en América Latina. Él tomó ese tema. Eh, Todavía no nos ha mandado sus preguntas ni el texto, pero bueno, en breve supongo que nos las mandará y las tendrán en su correo. Y después tenemos la sesión del doctor Mario Alfredo Hernández el día 3 de julio, igual misma hora, mismo canal, donde vamos a discutir un tema que estuvo surgiendo el día de hoy en varios sentidos, que es el espacio público como derecho cultural, la idea de lo común que decía el propio Mario, ahí está, y creo yo, nada más para ir calentando esa sesión, algo que me gustaría que a lo mejor pudiéramos considerar, hace rato que se hablaba del ejido y de la ruptura de los ejidos, ¿cómo? Recientemente he estado un poco metido en ese tema, cómo la ruptura de los ejidos permitió que se vendieran los ejidos, que eran digamos, no sé cómo se dice esto, el colchón, el buffer, dirían los gringos, La zona ecológico. comunal. Sí, pero era como, esa zona comunal, pues era una zona ecológica que protegía a las ciudades de urbanizaciones salvajes. Ahí les propongo como ejemplo una cosa que está en Whisky Lucan que se llama Bosque Real, que es, me parece uno de los ejemplos de cómo se rompió el ejido, se hizo ahora no tierras parte de por qué me surgió este tema es porque Mario Santiago hablaba de las tierras de latifundio que son expropiadas por la revolución para el reparto de justicia social. Esas tierras que ahora se venden o se han ido vendiendo desde los noventas, pues no son tierras que se volvieron latifundios, sino que se volvieron, en algunos casos, grandes desarrollos inmobiliarios que podríamos pensarlo, no sé si como un neolatifundio, pero de que desafía la idea de espacio público como espacio común, pues ahí está todo Valle Bravo. Bueno, sí, y que todos podríamos tener como muchos ejemplos, pues porque es nuestra generación, lo hemos vivido
en carne propia, seguro en Tlaxcala ha pasado también, en fin. Bueno, pues muchísimas gracias de verdad a todas, a todos, todoas, y nos vemos 12 de junio y 3 de julio. Probablemente haya otra antes de terminar el semestre, pero nos falta confirmación. Muchas gracias. Gracias.